7:18. La discusión sigue, padre. Claro. En torno a si es o no el momento de modificar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y el episodio más reciente está relacionado con la primera condena, primera sanción. Porque no se permite la palabra condena ahí, sanción. En la práctica es una condena, padre. Yo lo sé, pero las reglas dicen que es sanción. El menor de 15 años, el menor sicario que mató a Miguel Uribe Turbay, fue sentenciado a 7 años de cárcel. Sí, la sanción, internamiento. La sanción si usted el eufemismo. Es casi la sanción es casi la máxima. Es 8 años, pero como reconoció, como aceptó cargos, entonces le dan 7 años de sanción. Pero aceptó cargos por un delito menos grave. Ojo, él aceptó cargos por tentativa de homicidio. Claro, entonces es muy llamativo que el sistema sea tan pesado y lento que no permita que cuando se modifica el delito por un hecho cumplido como es la muerte dolorosa de Miguel Uribe, no se pueda adecuar la tipificación de lo que acepta el delincuente. Menor infractor, perdóneme, con eufemismo lo digo. Hubiera pagado seguramente 8 años y no 7. Quien también es víctima en todo este proceso, no es que es un menor de edad, es un niño de todas maneras. Es un niño. Sí, 15 años. Es un niño. Es un menor, es un niño que mata a un precandidato presidencial. Es la sociedad, yo creo que es víctima también. Y es una historia que se repite una y otra vez. Desde hace mucho tiempo. No es la sociedad, me muero de la pena con ustedes, pero no es la sociedad. Pero mire, Ricardo. Este niño inofensivo, como le dice Alberto. No, yo no digo que sea inofensivo, yo digo que es una víctima. Seguramente también tenía antecedentes penales. No era la primera vez que utilizaba un arma, porque no de otro modo lo hubiera utilizado alias el costeño Andrés para cometer el crimen. Es decir, si revisamos seguramente tendría un prontuario. Y entonces tiene el mismo tratamiento de un niño que sí es realmente instrumentalizado por primera vez. Cuando ocurrieron los hechos, yo recuerdo que se mencionó que tenía ya un prontuario, era conocido por las autoridades, pero mire, Ricardo, yo no sé cuál deba ser el método ideal o el esquema ideal de castigo a los menores que cometen delitos. Pero y probablemente sé que no debe ser el mismo de los adultos, pero también es claro que el sistema actual los está victimizando también porque los vuelve la presa fácil de las organizaciones sicariales. ¿Qué hace una organización sicarial que quiere cometer un delito de estos y eventualmente hacerlo pasar más fácilmente? Pues contrata a un menor, pero es que no es una cuestión de ahora, es una cuestión de hace 20, 30, 40 años. Creo que eso lo tenemos que revisar precisamente para que no sean víctimas del reclutamiento de esas organizaciones. Fíjense, por ejemplo, que en el caso de Bernardo Jaramillo Osa, candidato presidencial asesinado en 1990, el sicario era un menor de edad. Era un menor de edad, pagó una pena similar, digamos, y también terminó en un desenlace trágico. Él sale de la cárcel y termina asesinado seguramente en un ajuste de cuentas por el mismo que lo había reclutado. Las mismas redes delincuenciales los matan. El sicario, yo no sé si tenía 17 o 18, si era uno menor de edad, que asesinó a Rodrigo Lara Bonilla, también estaba en ese límite. El conductor de la moto. Tenía 16 años, pero creo que en esa época el régimen penal era distinto. Es una historia de verdad. Él sí pagó muchos años de prisión, Byron Velázquez. Bueno, fíjese usted, el sistema era distinto y ahora las garantías, entiendo el hecho de que sea menor de edad, pero realmente, Ricardo, ¿no es el momento de cerrar esa puerta? No, es que vale la pena explicarle a los oyentes Consuelo, en lo que consiste el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. De hecho, se aplica a personas entre 14 y 18 años. O sea, es muy específico en esa edad en que se han instrumentalizado a estos muchachos para ser sicarios. Y tiene 3 principios clave. Lo primero es la justicia restaurativa, para reponer el daño y la reconciliación con la víctima. Es muy importante ese nexo que se construya en el proceso posterior. La pedagogía y la formación, pensando que estos adolescentes no entren a la universidad del delito, que es la cárcel, con adultos, sino en un sistema y en un entorno especial. Y la protección integral para garantizar el respeto de sus derechos. Pero esto, en un contexto como el colombiano, pues por supuesto merece toda la evaluación, porque el ecosistema del crimen, pues lo que hace es aprovecharse de esta situación especial del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y convertirlos en instrumentos de muerte. Pero encuentra el instrumento para aprovecharse, ¿no? Aurelio. Claro. Sí, pero encuentra el instrumento para aprovecharse. Mire, Ricardo, yo no me voy a poner a reparar en si la pena fue suficiente o no, si han sido 50 años o 7. No, yo creo que pues si hay una ley, hay que aplicarla y punto.
pero el asunto va más de fondo. Usted sabe, por ejemplo, cómo el país ha involucrado a estos jovencitos en el conflicto y en toda la violencia sicarial. En solo Medellín, le doy este dato, del año 1980, época de Escobar, a la fecha, lo que llaman en Antioquia el juvenicidio pasa de 52.000 muchachos. Entonces, aquí hay un problema de fondo. O sea, no, usted puede ponerle la lupa a este muchacho que era pues reclutado por el costeño a que hiciera ese magnicidio que hizo. Pero aquí el asunto es de fondo. Ojo al dato, más de 52.000 jóvenes en Medellín murieron por toda esta violencia urbana, desde Pablo Escobar, escuelas de sicarios. ¿Se acuerdan que a estos muchachos sicarios los llevaban a enseñarles a matar? Y les ponían, es que esto no es nuevo. No, pero esto viene ya de hace tiempo. Claro que no es ¿qué nuevo. hemos hecho ahora? Claro ¿Qué hemos hecho ahora? Esto sigue igual. Aurelio, pero se pregunta uno si justamente por darles esa protección a los menores, porque por supuesto tiene sentido que la sociedad no renuncie a la capacidad de recuperarlos, de rehabilitarlos, de que vuelvan a ser una parte activa de la sociedad, de resocializarlos. Y la pregunta que uno se hace es, darles ese beneficio justamente no se está convirtiendo en el incentivo perverso para que las organizaciones criminales escojan a menores. Y entonces, ¿cuál es el mejor camino? Porque lo que no podemos como sociedad es renunciar a la posibilidad de que una persona de 14 años que comete un delito, que comete un gravísimo, pues yo no lo, digamos, es difícil llamarlo error, pero sí, que comete no me van a decir ustedes, Luis Ernesto, exactamente que un niño, como les dice el padre, de 17 años no sabe lo que está haciendo, por ejemplo. No, eso fue un magnicidio. Perdóneme. Fue un magnicidio y lo tiene que enmendar. No, pero lo tiene que pagar. Pero ¿qué sentido tiene meterlo 30 años a la cárcel, Ricardo? ¿Eso cómo cambia la vida de ese menor? ¿Eso cómo hace que tengamos una mejor sociedad si a este muchacho no le dan 7 años de cárcel como lo determinó la justicia? Si lo dejamos 40 años de pronto, cadena perpetua. Al final no es que quien comete un delito pague por ese delito. Claro, que pague por ese delito y que ese pago por el delito consista también en un proceso de resocialización. No aplica únicamente para los menores, aplica para todo el concepto de la pena. Ahí nos metemos en otro lío, que es que el sistema carcelario en Colombia jamás es una escuela de que resocializa. Pero ¿sabe para qué nos sirven los 30 años, Ricardo, si se los llegaran a dar, Luis Ernesto? Para que no salga en 2 años o para que no salga a los 7 años como le dieron a matar otra vez. Mire el estímulo perverso que le dan a Tians. Pero con esa lógica al niño sicario, Luis. Tiene 15 años. Le ofrecen 20 millones de pesos, que es lo que él dice ante la fiscalía. Que ni se los pagaron, además. Que ni se los pagaron. Pero le dicen, pero fresco, que como usted es menor de edad, si llegan a capturarlo, usted sale en 5 años, máximo, y listo. Y la economía del crimen se reproduce. ¿Usted qué cree que va a salir a hacer este muchacho? Claro, pero ahí está el punto. Cuando pague su pena. Esa protección está convirtiéndose justamente en un incentivo perverso para que recluten más menores. Pero lo que acaba de decir María Camila nos debe invitar a reflexionar. Entonces, si el sistema penal consiste en guardar a la gente para que no vuelva a delinquir, pues es una mirada legítima, pues entonces necesitamos cadena perpetua y necesitamos cárceles masivas en el país para que si alguien roba un celular y no vuelva a robar un celular, lo dejemos ahí de por vida. Si alguien mata a una persona, lo dejemos ahí de por vida. Y la realidad es que nuestro sistema penal, Ricardo, María Camila, es un sistema penal que tiene un enfoque de resocialización. Estamos de acuerdo que las cárceles de Colombia, antes que resocializar, se convierten en una universidad del crimen, digamos. Si alguien medio entendía el crimen cuando llega a la picota, ahí aprende todas las mañas y consigue los nuevos socios para el próximo delito. Pero el principio no lo podemos renunciar. Tampoco se puede desfigurar, de que si alguien se roba un celular, pongámoslo preso de por vida. Eso yo creo que es una exageración innecesaria. Es que estamos hablando de una vida, no de un celular. El caso aquí es que mataron a una persona, no se robaron un celular. No, lo invito a un precandidato presidencial. A que no caricaturicemos esto, llevándolo al punto de que una persona que roba un celular o un menor que roba un celular va a pagar 8 años de detención. No, estamos hablando de que este muchacho, este niño, como le dice Alberto, mató a un precandidato a la presidencia, mató a un senador de la República, causó un perjuicio muy grave a la sociedad colombiana. Sí, Ricardo, Perdón, esa es la pregunta. ¿Cuál es la pena justa? Esa es la gran pregunta. Según la normativa de hoy, 7 años. Según la normativa de hoy, 7 años. Pero no solo pensemos en la justicia, ley se aplica. Ricardo. No, claro, pero no solo pensemos en cuál es la pena justa, sino en cuál es el efecto que esto está teniendo, porque es que el problema ahora, independientemente de si la pena es justa o no, es que esta pena se ha convertido en el incentivo para que las organizaciones sicariales prefieran el reclutamiento de menores. Exactamente. Entonces están por todos los barrios de las grandes ciudades y por las veredas buscando menores para ofrecer
dándoles estas oportunidades. Por ejemplo, Aurelio, escúcheme esto. Silvia, sí, en el Reino Unido, ¿cómo funciona el sistema de responsabilidad para los menores de edad? ¿Desde qué edad son imputables? Sí, Ricardo, lo que pasa es que el Reino Unido tiene una de las edades de responsabilidad penal más bajas de todo el mundo. Si bien Naciones Unidas recomienda los 14 años, que son los que rigen en Colombia, en el Reino Unido la edad de responsabilidad legal es de 10 años. Y no es la más baja, porque hay algunos estados en Estados Unidos y Nigeria también que la responsabilidad penal es de los 7 años. ¿Y cuál es el planteamiento que hay en el Reino Unido? Porque es muy antiguo esto, o sea, está establecido así desde 1963 y es porque es una sociedad muy temerosa de la delincuencia infantil, de ese uso de los niños y de los adolescentes para cometer delitos. O sea, recordemos que la literatura británica está llena de eso, partiendo por las historias de Oliver, en fin, de Charles Dickens y qué sé yo. Entonces, en el Reino Unido eso es 10 años es la edad de responsabilidad legal, y yo he conversado con amigos abogados y me dicen que ni siquiera es un tema, o sea que cuando hay una responsabilidad por asesinato, que hay casos en el Reino Unido de niños de 8 años incluso en penales, lo que se ha establecido sí que son regímenes de encarcelamiento distintos, son en recintos distintos adaptados para menores de edad, pero entre los 10 y 17 años son plenamente responsables legalmente, Ricardo. Y ahí está el punto. En Colombia lo que es un incentivo perverso para que esas redes criminales terminen utilizando a los niños debido a que las penas son bajas. Si se elevan las penas, se lo pensarán 2 veces e incluso podría ser un muy buen esquema para la protección de los propios menores de edad, que podrían ser menos instrumentalizados por estas redes delincuenciales. La representante de la Cámara, Carolina Arbeláez, es una de las autoras del proyecto con el que se busca desde el Congreso cambiar la edad de responsabilidad penal de 18 a 14 años. Desde los 14 años, según estos proyectos que se han acumulado, tendrían que responder como adultos, no bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Representante Arbeláez, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, un saludo para la mesa y por supuesto para toda la audiencia. ¿Cómo va este proyecto? Entiendo que hay varias iniciativas que han sido acumuladas. ¿Esto cómo va y qué plantea específicamente esta iniciativa? Pues no, esta es una iniciativa que radicamos hace ya va a ser un mes. Inicia el trámite por la Comisión Primera y pues sí, así como lo dices, ha sido acumulado con otras iniciativas. Y este proyecto lo que busca pues en sí es modificar el régimen de responsabilidad penal de los menores de edad, que esos mayores de 14 años y menores de 18 que cometan delitos que sean graves, que sean delitos como terrorismo, como asesinato, como secuestro, terminen pagando las penas que pagan los adultos. Y esto pues es un debate que nace pues precisamente por esto, pues porque el asesino de Miguel Uribe es un menor de 15 años que fue reclutado como sicario por una banda criminal. Yo creo que aquí hay un problema que nos llama mucho a la reflexión, y es que este muchacho, en lugar de estar en un aula estudiando o en una cancha jugando fútbol, terminó en manos del crimen organizado precisamente por este incentivo perverso, porque pues la sanción por este magnicidio, que termina siendo apenas de 7 años, pues es lo que buscan los criminales. Saben y entienden que los jóvenes pues no tienen que pagar penas tan altas, sino que las penas de los jóvenes asesinos o que cometen un delito son irrisorias, entonces precisamente por eso los reclutan. Representante, quienes están en contra de esta posibilidad dicen, mire, es que los menores de edad infractores también son víctimas. ¿Cómo se evalúa, cómo se sopesan esos dos elementos en el proyecto? El hecho de que, claro, los menores infractores son víctimas, pero también cometen delitos. Bueno, esto es un debate que vamos a tener que dar, por supuesto, en el trámite del proyecto. Esto es un debate difícil, lo reconozco, porque aquí hablamos de niños y adolescentes, que pues además también son víctimas de la pobreza, del abandono, de la manipulación hoy de las mafias que no tienen escrúpulos. Es que recordemos que alias el Costeño confesó que
pues prácticamente a este niño, pues este menor, lo habían convencido de asesinar a Miguel Uribe y que después lo iban a matar. Entonces, fíjese que pues precisamente esta es la instrumentalización que están haciendo con los jóvenes, que no solamente los están reclutando, y ahora pues al parecer hay headhunters que se dedican a reclutar jóvenes para que puedan cometer delitos, precisamente porque hay una ley que pues prácticamente permite la impunidad para esta población, pero justamente por eso este proyecto debe complementarse con programas de prevención, con apoyo a las familias, poniendo en un debate, pues hay que construir escuelas, oportunidades. Yo creo que aquí lo importante es que esto no se trata de venganza, no se trata de criminalizar a toda la juventud. La gran mayoría de nuestros jóvenes son trabajadores, soñadores y merecen oportunidades. Y aquí el Estado tiene una deuda enorme, pero sin desconocer una realidad cruel. Y la realidad cruel es que hoy las bandas criminales están reclutando a los jóvenes precisamente porque las penas pues son muy flexibles y son irrisorias para pues esta población. Entonces, aquí no se trata de criminalizar la juventud, por supuesto. Aquí lo que estamos buscando es que haya menos impunidad y menos injusticia. Hablando, representante, de esa realidad cruel, difícil y triste, la realidad muestra que algunos de las bandas criminales han tomado incluso a niños de 10, de 12, de 13 años. Y esto se lo pongo como contexto, representante, para preguntarle en qué se basaron ustedes para presentar el proyecto de ley, estimando que es a partir de los 14 años cuando tienen que empezar a responder como adultos. Porque además, o como lo hacen los adultos. Estábamos hablando ahora con Silvia Carrasco desde Londres y ella nos cuenta que incluso en el Reino Unido un menor que comete un homicidio, por ejemplo, desde los 10 años o incluso menos en algunas partes, responde como adulto. Bueno, esto pues también tiene mucho que ver con que pues en Colombia empieza pues como que la edad de jóvenes, de adolescentes a partir de los 14 años. Yo creo que aquí lo que tenemos claramente identificado es que hoy las bandas criminales están reclutando, pues en su mayoría son adolescentes, son menores entre 14 y 18 años. Eso es como, digamos, el común denominador. Y aquí, pues yo creo que lo importante es entender, este menor, es el menor que asesinó y le arrebató la vida a Miguel, estaba entrenado. Es que todo lo pudimos ver y ser testigos de eso. Estaba completamente entrenado, los entrenan, ya son completamente conscientes de lo que están haciendo y pues digamos que un joven a esta edad pues creo que está en completa capacidad de saber cuáles son las consecuencias de sus actos. Entonces sí es muy importante, primero, para quitarle ese incentivo precisamente a las bandas criminales que están reclutando a los jóvenes con este propósito, pero pues además también que un joven que se atreva a empuñar un arma o a cometer un delito entienda que va a pagar como un adulto. Entonces, pues a buena hora yo creo que viene este debate. Lo de Miguel ha sido demasiado doloroso para el país, pues para los colombianos, todos hemos, digamos, como sufrido y sin entender por qué pues usaron este menor. Todo esto es una completa tragedia, porque lo instrumentalizaron y pues sobre todo que lo que uno espera además es que la justicia llegue al determinador de este magnicidio. Sí. Representante, ¿dónde esos menores de 14 años, esos muchachos que cometan los delitos y sean condenados como un adulto, pagarían sus condenas? ¿En las mismas cárceles hacinadas de hoy? Sí, pues lo que se está planteando en el proyecto es que pues el joven que cometa un delito atroz o que termina cometiendo un delito como es el homicidio o un secuestro o haga parte o haga terrorismo, termine pagando como un adulto pues, en un centro penitenciario. Es decir, no plantea el proyecto un lugar de reclusión distinto, diferencial para menores de 14 a 18 años, quiero decir. No si comete un delito atroz. ¿Cuáles son los delitos atroces? ¿Me repite, por favor, el listado según el proyecto? Secuestro, terrorismo y homicidio. Secuestro, terrorismo y homicidio. En el componente de resocialización, ¿qué incluye el proyecto para estos menores, representante? Bueno, ahí lo que se busca también es que, por supuesto, entendemos que aquí hay un problema estructural de la ausencia del Estado en lograr
pues que los jóvenes tengan oportunidades. Y esto es un poco, es el debate también que hemos venido dando sobre el incentivo que tiene el gobierno para los jóvenes en su programa de Jóvenes en Paz, y es ese $1.000.000 que está pagando el gobierno a los jóvenes delincuentes y que también incentiva, por supuesto, el crimen. Entonces la criminalidad, porque además así lo dice en el decreto. Entonces aquí lo que buscamos también en el proyecto es entender que los jóvenes necesitan oportunidades, que necesitan estudiar, que necesitan también, por supuesto, que desde chiquitos pues se le haga un seguimiento y que se le pueda pues dar lo que deben de estar en las escuelas, jugando fútbol, haciendo actividades de niños. Y es que pues desafortunadamente hay una ausencia permanente del Estado, y por supuesto que para eso se necesita no solamente presupuesto, sino por un proyecto y un programa de inversión robusto social que permita que los niños no caigan en manos de los delincuentes. Representante Arbeláez, quiero hacerle una última pregunta. En el trámite legislativo, ¿en qué va este proyecto? No, está en asignación de ponentes. Sí, este es un debate que está empezando, además pues porque tenemos un año muy complejo, un año legislativo pues que seguramente no va a ser fácil, pero por lo menos pues, necesitamos dar por lo menos unos 2 debates para que el proyecto quede vivo. 7:39, representante Carolina Arbeláez, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un saludo muy especial. Feliz día. 7:39.